Mientras proyectan la presentación, básicamente, saludaros a todos de nuevo. Soy el director de desarrollo de negocio de Landis+Gyr para España y Portugal. Landis+Gyr es conocido, somos un fabricante de equipos de medida, yo creo que de reconocido prestigio. De hecho, tengo que agradecer a Manuel que varias imágenes de dispositivos que puso son nuestros. Entonces, eso quiere decir que la comisión también sabe a qué nos dedicamos, que es importante. Landis+Gyr fue adquirida por Toshiba en el año 2011 y desde entonces el vuelco que estamos haciendo es una transición real con productos y soluciones del Smart Metering a la Smart Grid. Obviamente, de la mano de Toshiba tenemos todo tipo de equipamiento ahora mismo para transporte y distribución de electricidad, entre otras cosas. Lo que voy a presentar hoy es una experiencia real que hemos hecho conjuntamente Landis+Gyr Toshiba de la mano de Tecnalia como laboratorio también de reconocido prestigio y utilizando su laboratorio de Smart Grids. Básicamente es un proyecto que hemos ejecutado en su red de gestión inteligente encaminado a optimizar lo que sería la gestión de la distribución en una zona concreta de la red, ¿no?, de forma distribuida. Básicamente el proyecto consiste en lo que he comentado, que es comprobar si una solución de control existente, en este caso el micro EMS de Toshiba Landis+Gyr. EMS hace referencia a Energy Management System y el concepto de micro es que su aplicación es una aplicación distribuida en un área de transformación, en un centro concreto de la red, en un punto concreto de la red. Si así podemos asegurar y ayudar a las utilities a mejorar lo que sería la calidad de la tensión, la gestión de la generación distribuida, el balanceo entre la demanda y el suministro, que también es importante, y todo ello en condiciones adversas, obviamente en condiciones normales de operación, donde la carga y la energía y la generación se igualan, pues no es necesario tomar muchas medidas, ¿no? Estas pruebas las realizamos en el laboratorio, como he comentado, de Smart Grids de Tecnalia. Hay una serie de elementos controlables que podemos encontrar en una red y se han comentado en estos días. Estamos hablando de generación renovable, no tiene por qué ser renovable, podría haber también un generador diésel, pero bueno, la generación renovable también es importante, fotovoltaica y eólica. También tenemos en la red, o puede haber, equipamiento que vaya encaminado a la regulación de tensión. Aquí hablo básicamente de transformadores con cambiadores de tomas automáticos que se pueden controlar remotamente o utilizar la electrónica de potencia. En este caso estamos hablando de reguladores de tensión en base a tiristores. También hay cargas interrumpibles, o puede haberlas. La interrumpibilidad en España siempre se ha llevado a grandes niveles de tensión, pero bueno, todo lo que es la gestión de la demanda puede llevar aparejado el interrumpir determinados clientes, circuitos, incluso residenciales, que no sean relevantes, ¿no? Y por último, el almacenamiento energético. Se habla mucho de almacenamiento energético y es una realidad que bueno, pues tiene muchas ventajas y se puede utilizar como un elemento muy interesante, controlable, como vamos a ver a continuación. Todos estos componentes, desgraciadamente, ahora mismo es difícil encontrarlos en una red. Hay muchos pilotos donde tenemos combinación, Smart Cities, pero no hay una distribución a gran escala. Por eso, en este caso, y para hacer estas pruebas, como queríamos un entorno real y no queríamos ejecutar un proyecto con fondos, sino esto fue totalmente financiado por Landis Toshiba, pues decidimos buscar ir al laboratorio Smart Grids de Tecnalia, donde básicamente montamos el siguiente sistema utilizando componentes que ellos tienen. Desde nuestra parte, Landis+Gyr, pusimos el servidor del micro EMS y un controlador. El controlador se encarga de hacer el control local y el servidor es el que hace toda la gestión de configuración y de interface con el usuario, y una serie de smart meters y también remotas para accionamiento y control. En la parte de Tecnalia, que es la parte de verde de abajo, básicamente simulamos una línea, bueno, era una línea real, de hecho, donde teníamos los siguientes equipos, ¿no? Un regulador de tensión que simulaba un transformador con cambiadores de tomas o un regulador de tensión con tiristores, y luego vais al final de la línea, en el bus 3, que teníamos una carga controlable, un generador controlable y una simulación de almacenamiento, que básicamente en este caso lo simulamos con una carga y un generador trabajando en paralelo, conectados entre sí, y eso nos permitía simular ese almacenamiento. El objetivo del proyecto básicamente era demostrar cómo esa solución era capaz de gestionar y de remover las barreras técnicas que estaban asociadas a la conexión de todos esos recursos energéticos en redes de media y baja tensión. Se propusieron distintos escenarios y obviamente se trató de que fueran escenarios representativos de casos reales en los cuales vais a ver cómo el voltaje y la intensidad en la línea en determinadas circunstancias pues excedían unos límites establecidos. Hay dos escenarios que hemos probado, básicamente. Uno de ellos es el control de la tensión,
que comentaremos brevemente, y luego un escenario de sobrecarga en la línea. Para hacer esta simulación, básicamente hay que definir unas condiciones de contorno. En este caso, lo que supusimos son unos perfiles de carga y generación, como los que veis en la figura 1. Básicamente, pues la carga se produce un consumo al final del alimentador y la generación que hay renovable conectada al final en ese alimentador inicialmente está, por la razón que sea, no produce. En ese caso, lo que ocurre básicamente es que al incrementarse el consumo sin haber una inyección local de energía, estamos demandando más energía a lo que sería el centro de transformación, y lo que ocurre en ese caso es que la tensión baja. Baja hasta el punto que excede los límites establecidos, y en la medida en que la generación que hay al final del alimentador empieza a recuperarse y a la vez que cae el consumo, vemos cómo la tensión vuelve a su régimen normal, y en el momento en que la generación excede o llega a su máximo con un mínimo de consumo, tenemos un exceso de generación que provoca el efecto inverso, que es que la tensión se eleva por encima de los límites establecidos. Obviamente, en el momento en que la generación y el consumo al final de la línea se igualan, pues todo lo que es la tensión vuelve a su situación normal. Sin aplicar control, está claro que en esta situación lo que tenemos es excedidos los límites admisibles. Aquí podemos ver, en el caso de control de tensión, cómo actuamos sobre una serie de elementos. En este caso, el micro-MS de Toshiba actuó sobre el intercambiador de tomas. En amarillo, en el gráfico que hay, la figura 3, podéis ver que la primera acción es incrementar lo que sería la relación de transformación a efectos de subir la tensión en el secundario. De esa forma, obviamente, se mitiga la caída de tensión. Cuando esa acción de control se agota, porque obviamente no es ilimitada, entonces se utiliza el sistema de almacenamiento, que en este caso está en un modo de funcionamiento de inyección de reactiva. Inyectando reactiva también somos capaces de mantener el nivel de tensión y que no decaiga. Obviamente, cuando las condiciones en la red favorecen el que la situación y el control, la tensión se restablezca, inmediatamente dejará de actuar el sistema de almacenamiento, dejará de inyectar, y el regulador de tensión volverá a su posición normal. Como sigue habiendo al final un exceso de generación en este caso, lo que ocurre es que la tensión sube, y para evitar esto todo el sistema reacciona en la forma inversa. El cambiador de toma se va a la posición más baja, disminuyendo la tensión en la salida. Cuando se agota, el sistema de almacenamiento se pone en modo absorción de reactiva, con lo cual también mitiga el que suba la tensión, y cuando ambos se igualan, pues los dos efectos se van. Si os fijáis, básicamente, pues los resultados al final son estos que veis en esa gráfica. La línea punteada sería cómo estaría pues si estaba fuera de límites. La línea continua es cuál es el resultado de la tensión tras aplicar distintas acciones de control. Y ahí veis en amarillo las líneas verticales cuando actúa el regulador de tensión, y en negro cuando actúa el sistema de almacenamiento. Otro ejemplo podría ser la sobrecarga en la línea. Imaginaros el mismo escenario donde lo que queremos es monitorizar la intensidad que fluye del bus 3, del final de la línea, al bus 2. En este caso, lo que ocurre básicamente es que cuando hay una punta de consumo, que sería el ejemplo donde la línea azul culmina arriba sin tener generación, pues vamos a una intensidad que fluye desde la subestación hasta esa carga, básicamente del bus 2 al 3, y alcanza un máximo. Cuando se igualan la generación y el consumo al final del alimentador, alcanzamos un 0, y luego, para representarlo aquí gráficamente, pues está claro que cuando la otra montañita que hay en la intensidad básicamente es que cambia de sentido, ¿no? Cuando hay un exceso de generación al final de la línea, entonces la intensidad fluye hacia el centro de transformación. Sin aplicar control, aquí excedemos unos límites establecidos, entonces se definió pues qué acciones eran las que teníamos que hacer para mantenerla dentro de esos niveles. En este caso, para lo que es la sobrecarga en la línea, el micro-MS actúa sobre una carga interrumpible, sobre la generación interrumpible y el sistema de almacenamiento, que en este caso está funcionando en modo de inyección de activa. Inyección o absorción de activa, ¿no? El micro-MS, obviamente, en esta situación, el algoritmo lo que hace es priorizar el utilizar el sistema de almacenamiento, y a continuación lo que sería el cortar la generación y, por último, interrumpir una carga, un consumo. Aquí podéis ver cómo, aplicando acciones de control, en el caso de arriba estaría el sistema de almacenamiento, que lo que hace es inyectar activa, que es la curva negra que sube hacia arriba, para suplir la intensidad que se necesita en la carga sin demandar de la subestación, con lo cual la línea no está sobrecargada en ese caso, hasta el máximo que es capaz de inyectar. A continuación
podéis ver que cuando se mantiene en el tiempo, pero como no es suficiente, hay una interrupción, que es la línea azul, que está en la gráfica, en la figura 9, de las cargas, y a continuación veis que cuando se restablece la situación y se llega a unas circunstancias normales y se invierte el problema, pues lo que se actúa es absorbiendo energía activa, porque hay un exceso de generación al final, que sería cuando baja la gráfica negra de ahí arriba, y cuando no es suficiente la absorción que hace el sistema de almacenamiento, pues se decide cortar o disminuir la energía que está inyectando el generador, ¿vale? Si eso lo traducimos al escenario, pues este sería el ejemplo, donde igualmente que habíamos en el otro caso, vemos la línea punteada, cómo sería la intensidad caso de aplicar control, la línea continua, el resultado de tomar las acciones de control, y las líneas verticales que veis nos dicen cuándo actúa el almacenamiento, cuándo actúa la interrupción de cargas, cuándo actúa la interrupción de la generación, ¿vale? Y ya por concluir, simplemente que hemos realizado una serie de pruebas en el laboratorio de Tecnalia, que nos han dado garantías de que nuestras soluciones ofrecen un rendimiento suficiente, en este caso, para poder ser desplegadas en campo. Hemos constatado que es posible resolver satisfactoriamente restricciones en la red en áreas concretas donde hay generación distribuida instalada. Hemos controlado lo que es la tensión y el voltaje, lo hemos mantenido dentro de los límites, hemos evitado el flickering con los problemas que tiene y las pérdidas asociadas a las sobretensiones, y luego también se ha visto cómo el jugar con el estado de carga de un sistema de almacenamiento, combinado con la interrupción de cargas y de generación, pues nos permite gestionar de una forma óptima lo que sería un sistema localmente. Y el último punto, yo creo que es lo más importante, es un punto que se ve, o sea, la tendencia es a dispersar elementos en la red, ya sea generadores, cargas, almacenamientos, todos estos dispositivos que bien conocéis. Pues lo que toca, yo creo, desde el punto de sistemas es aplicar inteligencia distribuida, o sea, esa idea de un SCADA centralizado donde lleguen cientos de miles de señales, pues está abocado tendrá que existir porque es necesario, pero todo lo que es el mando y el control debe ser también local si queremos que sea eficiente ese control. Es parecido al paralelismo que hizo anteriormente Manuel con el hecho de que puede haber un contador inteligente, pero también debería haber una forma de acceder a él directamente y no a través de un supersistema, ¿no? Y yo creo que he terminado, espero no me he pasado mucho. Gracias.